Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? En el día de hoy vamos a solucionar un ejemplo paso a paso de cómo podemos proyectar un compensador por adelanto o un compensador lead. Para eso vamos a tomar el siguiente ejemplo que me dice que consideremos un sistema de control para el posicionamiento y un motor de corriente continua cuya dinámica es aproximada, es decir, se modela a través de una función de transferencia como esta que vemos aquí, de segundo orden, una función de transferencia que en el numerador tiene un 10 y en el denominador tenemos s que multiplica a s más 2. En este caso me están solo pidiendo para mejorar el transitorio de este motor de corriente directa, y cuando me piden la mejora de un transitorio, pues la mejor opción es realizar un controlador o compensador por adelanto lead, donde observe que me están diciendo que necesito mejorar el sobreimpulso de este motor donde sea inferior al 5%, es decir, no podemos tener mucho sobreimpulso, y el tiempo de establecimiento tiene que ser menor a 2 segundos. En otras palabras, me piden que sea un sistema bien rápido. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y estás en el canal de controlautomáticoeducación.com, y si es la primera vez que llegas aquí, te comento que aquí desarrollamos un montón de conceptos y teorías sobre los sistemas de control, y si te has perdido nuestro video teórico sobre el compensador por avanzo o el compensador lead, te lo voy a dejar linkado en esta tarjeta para que entiendas la parte teórica y vuelvas a este video y soluciones el ejercicio junto conmigo. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Si observamos entonces en esta función de transferencia de lazo abierto, solo tenemos dos polos, dado que el denominador es de orden 2 y no tenemos en este caso ningún cero, es decir, que esta planta no me aporta ceros. Inicialmente, diseñar el lugar geométrico de las raíces para este sistema de segundo orden. En este caso, si nosotros quisiéramos ver cómo se mueven los polos de este sistema que está en lazo abierto, una forma de hacerlo es inicialmente, antes de elaborar nuestro controlador por avanzo, vamos a ver cómo se comportaría este sistema si solo tuviéramos un controlador proporcional. Es decir, vamos a ver qué pasaría si cerráramos el lazo en este caso y colocamos únicamente el controlador KC. De esta manera veríamos que estos dos polos comenzarían a moverse según la ganancia que vayamos colocando. Primero veremos que tendremos un primer polo ubicado aquí en 0, que es el polo que me aporta este integrador, y el otro polo vamos a colocarlo por aquí un poco más lejos, que sería el polo en menos 2. Eventualmente, cuando comience a aumentar la ganancia, dado que estamos en lazo cerrado en este caso, pues este polo va a venir a buscar hacia la izquierda, este irá hacia la derecha, se encontrarán en un punto que en este caso es fácil verlo, sería aquí en menos 1, y un polo se va hacia más infinito y el otro se va hacia menos infinito. En otras palabras, digamos que este polo en 0 comienza a avanzar hasta este punto, y aquí va a ir, digamos, hacia arriba, hacia más infinito, mientras tanto que este otro polo menos 2 también va a comenzar a avanzar hasta este punto, en la medida, claro, que estamos aumentando la ganancia KC, y cuando llega a este punto va a comenzar a bajar hacia menos infinito. Note que en este caso, en la medida que yo vaya aumentando la ganancia de este lazo cerrado, y recuerde que uno únicamente puede inestabilizar el sistema en lazo cerrado porque es la única forma que los polos se muevan. Mire que puedo colocarle cualquier ganancia a este controlador y este sistema nunca se va a volver inestable, dado que el polo o los dos polos nunca van a atravesar el eje imaginario, es decir, nunca estarán en el semiplano derecho. Eso es una primera observación. Sin embargo, aquí tenemos una limitante. Vamos a ver que, como me lo exige el problema, yo aquí voy a tener un determinado sobreimpulso y muy probablemente mi tiempo de establecimiento no va a ser menor a 2 segundos. Entonces vamos a necesitar hacer un controlador que efectivamente haga que este lugar geométrico de las raíces se mueva un poco más hacia la izquierda para comenzar a acelerar su dinámica y también, claro, poder disminuir el sobreimpulso
conforme a la ganancia que le vamos a colocar al compensador por avance o compensador lead. De todas formas, déjame contarte que aquí en el canal tenemos un curso completo sobre el LGR o lugar geométrico de las raíces y te lo dejo aquí para que te vuelvas un experto o una experta solucionando los LGRs de los sistemas de control. Incluso eso lo podemos corroborar aquí fácilmente, que por ejemplo no estamos respetando, digamos, el tiempo de establecimiento. Dado que esto es un sistema de segundo orden, nosotros ya sabemos analizar ese tipo de sistemas. Digamos que vamos a llevar este sistema a un sistema subamortiguado y nosotros ya habíamos visto un video anterior sobre los sistemas subamortiguados, donde aquí habíamos explicado que si yo quería ubicar en el plano complejo, digamos, un polo complejo conjugado, digamos, en este punto, sabíamos que yo puedo trazar aquí un vector desde el origen y sé que la componente que tengo en el imaginario es la frecuencia natural amortiguada y sé que aquí en el eje real sería el factor o la multiplicación de el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural no amortiguada. En otras palabras, estoy suponiendo que yo estoy aumentando tanto esta ganancia acá en este lazo cerrado que este polo, digamos, va a empezar a moverse y se va a ubicar en un punto cualquiera por acá. Pero mire que en el eje real que tenemos, vamos a subir aquí en -1, es decir que el eje real, como lo vemos aquí, sería menos zeta omega n. Y aquí podemos calcular rápidamente este lazo cerrado, más o menos cuánto nos daría el tiempo de establecimiento, porque nosotros ya habíamos visto que un sistema de segundo orden, el tiempo de establecimiento yo lo puedo calcular como 4 veces zeta sobre omega n. Y mire que ya zeta sobre omega n ya lo tenemos, es decir que sería 4 sobre 1. Es decir que este sistema más o menos estaría estacionando en 4 segundos, lo que es mucho mayor a los 2 segundos que me está pidiendo el problema que me han dado para resolver. En otras palabras, lo que vamos a intentar hacer es cambiar este controlador. No vamos ahora a colocar un controlador simplemente proporcional, sino que ahora vamos a colocar un compensador por adelanto, y el compensador por adelanto me va a colocar un 0 y un polo, y va a hacer con que este lugar geométrico de las raíces de cierta manera comience a flexionarse, a doblarse hacia el lado izquierdo para acelerar la dinámica. Entonces vamos a ver que de hecho el compensador por adelanto va a hacer con que esto empiece a moverse hacia ese lado izquierdo y me va a empezar a mejorar el transitorio, que es lo que yo quiero. Entonces aquí tendré mi compensador LED, el cual vamos a implementar a continuación paso a paso. Listo. Retomando aquí en los requerimientos, vamos a empezar con el primero. Nos están diciendo, necesitamos un sobreimpulso inferior al 5%. Entonces, nosotros ya sabemos usar la ecuación para encontrar cuál es el factor de amortiguamiento si ya tenemos el sobreimpulso. La ecuación del factor de amortiguamiento es simplemente el logaritmo natural del máximo pico, que en este caso es 5 sobre 100, para pasarlo a porcentaje, dividido la raíz de pi al cuadrado más logaritmo natural del máximo pico sobre 100 al cuadrado. Si sustituimos aquí en la ecuación por el máximo pico y ponemos la que me dio el problema, que era 5 aquí, vamos a solucionar esta ecuación algebraica, donde vamos a ver que aproximadamente necesitamos un factor de amortiguamiento de 0.7. Sin embargo, aquí tenemos que observar algo y tenemos que analizarlo. Vea, este 0.7 sería únicamente si yo tuviera un sistema de segundo orden. Sin embargo, ya dije que yo ya no voy a colocar un controlador proporcional, sino que ahora voy a colocar un controlador por avance lead. Y el controlador por avance, si recordábamos su ecuación, vamos a colocarla aquí abajo, sería, tenemos una ganancia proporcional, vamos a incorporar un 0, como lo vimos en el video de la teoría, y adicionalmente vamos a incorporar un polo. Es decir, si vemos este controlador en lazo cerrado, vemos que en este lazo cerrado la planta tiene 2 polos. Sin embargo, el controlador lead tiene un polo adicional, es decir, que ahora este sistema en lazo cerrado es de tercer orden y ya no es más de segundo orden. ¿Esto qué implica? Pues aquí digamos que las ecuaciones que nosotros empleamos como este factor de amortiguamiento única y exclusivamente es para sistemas de segundo orden o sistemas que nosotros podemos aproximar a un segundo orden, y una forma de aproximar ese sistema es tal vez colocando uno de estos 3 polos
bien alejado en el plano complejo para que no me modifique mucho la dinámica y yo pueda más o menos aproximar y utilizar las mismas ecuaciones que utilizamos cuando empleamos un sistema de segundo orden. Entonces miremos que esto me dice que si yo quiero un máximo pico del 5%, yo necesito un factor de amortiguamiento de 0,7, pero como esto fue calculado directamente con la ecuación de segundo orden, vamos a darle una holgura y vamos a colocar un factor de amortiguamiento un poco más elevado de este valor de 0,7. Entonces voy a decir que para mi proyecto de diseño voy a colocar un factor de amortiguamiento de 0,85. De todas maneras, les coloqué aquí la nota de que estamos dando una holgura dado que ese factor de amortiguamiento que habíamos calculado arriba era de segundo orden y yo realmente tengo un sistema de tercer orden. Entonces este Z de 0,85 lo voy a utilizar para realizar el proyecto de mi compensador LEED. La segunda especificación del problema me dice que necesito respetar un tiempo de establecimiento inferior a los 2 segundos y ya sabemos que aquí nos vamos a valer nuevamente de la ecuación para los sistemas de segundo orden para más o menos aproximarnos. Ya habíamos dicho que era 4 sobre zeta omega n. Entonces yo sé que este tiempo de establecimiento tiene que ser menor a 2 segundos. Entonces despejando aquí omega n, esto tendrá que ser entonces mayor a paso, digamos que si yo me voy al límite, el límite son 2 segundos. Entonces sería 4 sobre el zeta que nosotros tenemos aquí, que sería 0,85 y estamos en el límite, entonces sería por los 2 segundos. Si resolvemos, esto va a dar aproximadamente 2,35 radianes sobre segundo. Entonces vamos a ver que yo necesito hacer que mi frecuencia natural sea mayor a 2,35 radianes, recordando que estamos aproximando con la ecuación de segundo orden. Entonces vamos a definir simplemente que mi frecuencia natural omega n será igual a un valor que nosotros vamos a colocar por proyecto de 3 radianes sobre segundo. Esos valores se los coloco yo como el ingeniero contratado para desarrollar este sistema de control. Entonces yo estoy generando mis especificaciones de proyecto donde coloqué el zeta 0,87 y un omega n de 3 radianes sobre segundo. Con esto voy a poder ubicar los polos deseados que van a determinar la dinámica del sistema y en este caso voy a tratar de ubicar el cero y este polo del controlador LEED para cumplir esas especificaciones de proyecto. Vamos a calcular los polos dominantes que van a dominar la dinámica de mi sistema. Recordemos que serán complejos conjugados, dado que estoy haciendo el proyecto del controlador a través del lugar geométrico de las raíces, y la ecuación para calcular estos polos viene nuevamente de los sistemas de segundo orden, que sería menos zeta omega n más menos j omega n sobre raíz de 1 menos zeta al cuadrado. De todas maneras, recuerda que si tú no has tenido la posibilidad de ver nuestro video del sistema de segundo orden, que ves que es muy importante, te lo dejo aquí para que lo veas y aprendas todo sobre la dinámica de segundo orden. Vamos a sustituir entonces valores aquí porque nosotros ya tenemos estos valores y veremos que el par de polos complejos conjugados sería en menos 2,6 más o menos su parte imaginaria 1,6. Hasta aquí queremos que mi lugar geométrico de las raíces que habíamos calculado inicialmente pase por ese punto. Mire que aquí estaba pasando por menos 1 y ya queremos que pase por aquí en menos 2,6. Entonces vamos a graficar el lugar geométrico de las raíces con esos polos y vamos a intentar proyectar nuestro compensador LEED utilizando para eso el concepto de fase que aprendimos cuando estudiamos el lugar geométrico de las raíces. Entonces ubiquemos aquí todos los polos que tenemos del sistema, donde el lugar geométrico de las raíces, pues nosotros recordamos, teníamos un polo que era el del motor, el de la planta aquí en 0, y teníamos otro polo, vamos a ubicarlo por aquí, que era en menos 2. Esos son los dos polos de la planta y habíamos visto que la trayectoria del LGR era esta la que vemos a continuación. Sin embargo, nosotros vemos que ahora vamos a adicionar un 0 y un polo en este sistema donde tenemos que ver dónde vamos a ubicar ese 0. Digamos que
yo puedo ubicar un 0 por aquí. ¿Y dónde vamos a ubicar ese otro polo? Esos polos del controlador y el 0 del controlador. Y es importante analizar dónde vamos a colocar ese 0 y ese polo, porque queremos que este lugar geométrico de las raíces pase por este punto. Mira que este punto está en menos 2,6, o sea que sería un punto más allá de este polo. Obviamente por aquí abajo tendría su hermano gemelo, pero bueno, entonces yo tengo que hacer que este 0 y este polo, es decir, esas dos raíces, hagan con que este lugar geométrico de las raíces que estamos viendo se comience a doblar, comience a torcer y venga y pase por este punto, y lo mismo pase por debajo, comience a doblarse y que pase por este otro punto. Ahí es donde nosotros como ingenieros o ingenieras de control tenemos que ver si ubicamos este 0 aquí y este polo aquí. Recuerde que como es el controlador lead, siempre el 0 va al frente del polo, diferente al controlador lag, que en este caso, si quieres ver el ejemplo del controlador lag, te lo dejo también aquí en esta tarjeta para que mires cómo se soluciona. Miremos entonces que, bueno, como la incógnita es esto, ¿qué pasaría? Digamos que si yo tengo mi sistema acá, tengo mi polo en 0 que me lo da la planta y mi polo en -2, y si a mí, digamos, se me da por colocar o ubicar este 0 del controlador en la mitad de estos dos, digamos que se me da por ponerlo aquí, y el otro polo pongo aquí. ¿Qué pasaría aquí? ¿Será que yo cumpliría con el proyecto que estoy queriendo hacer? Porque yo quiero que este par de polos complejos conjugados que acabamos de calcular sean los dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos polos sean los que están más cerca al eje imaginario. Mire que en la medida que yo voy aumentando la ganancia, yo quiero que este controlador venga por aquí en azul y se doble y llegue hasta acá, y este otro venga por acá y se doble y venga por acá. Sin embargo, si yo por alguna razón coloco el 0, digamos, en el medio de los dos polos de la planta, mire lo que va a suceder con el lugar geométrico de las raíces. Este polo que está en 0 va a comenzar a buscar aquí y va a morir en este 0, y miremos que aquí pues va a haber estos otros dos polos, que uno va a venir por acá y va a venir y va a hacer cualquier otra cosa, y digamos que este otro va a venir por acá y va a venir y va a hacer esta otra cosa. En este caso, independiente de donde queden estos dos polos, digamos que quedó uno por acá con una ganancia casi cualquiera y el otro quedó por aquí gemelo, pero mire que este comenzó a avanzar y quedó este por acá. ¿Cuál sería el polo dominante aquí? Analicemos. El polo dominante sería este polo real, porque es el que está más cerquita al eje imaginario, y mi par de polos complejos conjugados pues quedarían relegados, y como yo estoy tratando o estoy usando ecuaciones de segundo orden, entonces aquí ya no estaría respetando la hipótesis que habíamos hecho al inicio, donde yo quería era que el polo del controlador quedara bien lejos y que toda la dinámica fuera regida por ese par de polos que estoy queriendo controlar. Entonces aquí vemos una premisa muy importante y una regla empírica cuando hacemos controladores lead, y es tratar de colocar el 0 del controlador lead justo después de nuestro segundo polo. En este caso, como solo tenemos dos polos, mire que yo voy a intentar colocar mi 0 justo después de este -2, y obviamente ya el polo del lead por allá lejos, porque si lo coloco aquí en el medio ya vemos que voy a modificar el lugar geométrico de las raíces y voy a modificar quién será nuestro polo dominante, y eso es lo que yo no quiero. Graficando el lugar geométrico de las raíces, entonces voy a colocar los dos polos de la planta en -2 y 0. Tengo aquí el polo que yo estoy colocando como proyecto de control, que vimos que está en el punto -2,6 y 1,6. Aquí claramente no lo estoy dibujando a escala, sino que es que como vamos a hacer el cálculo del ángulo de fase, entonces aquí van a aparecer muchos triángulos, y recordemos que tenemos un controlador por avance, y para realizar el proyecto de este controlador por avance pues existen varias estrategias. La estrategia que yo voy a utilizar aquí es definir arbitrariamente la posición de mi polo del controlador, y la forma de elegirlo es voy a intentar de elegirlo bastante alejado de este último polo que está en -2, para que si yo lo pongo bien a la izquierda, él se va a convertir en un polo insignificante, un polo que no me va a aportar a la dinámica, y eso es lo que yo quiero, porque si él ya no me aporta la dinámica, quiere decir que yo puedo aproximar este sistema que ya hablamos que es de tercer orden, lo puedo aproximar como un sistema de segundo orden. Entonces digamos que la dinámica que yo establezca aquí con este polo complejo conjugado
va a ser bastante parecida a lo que yo estoy proyectando o a lo que estoy pretendiendo llegar. Entonces voy a colocarlo aquí y lo voy a colocar bien lejos. Digamos, si aquí está en -2, vamos a suponer que lo voy a ubicar por aquí en -8. Pues mire que está relativamente lejos y ahora me hace falta ubicar el 0, pero como yo ubiqué arbitrariamente el polo, entonces el 0 sí tengo que calcularlo para ver dónde me va a quedar. Para eso necesitamos aplicar la condición de fase que estudiamos en el lugar geométrico de las raíces. Entonces, inicialmente, como todavía no sé dónde voy a colocar este 0, por ahora es mi incógnita, vamos simplemente a tomar lo que tenemos. Tenemos los 3 polos y de esos 3 polos trazamos un vector que me va a trazar la distancia entre el polo deseado y digamos nuestro primer polo de la planta. Vemos que este primer polo va a formar aquí un ángulo que lo vamos a llamar como el ángulo θ1, el cual es un ángulo complementario y nosotros ya sabemos calcular ese ángulo θ1 que simplemente es 180 por ser ángulo complementario porque está más allá de 90 menos, miremos que acá se forma un triángulo rectángulo, entonces es tangente inversa de ¿dónde está ubicado este triángulo rectángulo? Del cateto opuesto, que mire que es 1,6 sobre el adyacente, mire de 0 hasta 2,6 pues tenemos 2,6. Veremos que eso aproximadamente da unos 148,5 grados. Entonces ya tenemos nuestro primer ángulo. Vamos a hacer el cálculo con nuestro segundo polo, el que está en -2. Entonces trazamos aquí este vector y vamos a ver que aquí también vamos a formar otro ángulo que será nuestro ángulo θ2 y este ángulo θ2 también es complementario, entonces es bien similar a este, que sería 180 menos, miremos este triángulo, tangente inversa, nuevamente el cateto opuesto siempre es el imaginario, 1,6 sobre el adyacente, desde 2 hasta 2,6 hay 0,6 y esto aproximadamente me da 110 grados. Hacemos lo mismo con el polo que yo escogí arbitrariamente de mi controlador lead, trazamos digamos el vector y aquí tenemos otro ángulo que lo voy a llamar como el ángulo θ3 y en este caso ya es un ángulo sencillo de calcular que sería tangente inversa nuevamente de la parte imaginaria que es 1,6 sobre el cateto adyacente. Miremos que desde 2,6 hasta 8 habría un 5,4 y eso aproximadamente nos da unos 17 grados. Listo, entonces ya tenemos la fase aportada por los 3 polos y recordemos entonces la condición de fase de un sistema de control de lazo cerrado. Voy a colocar la ecuación aquí abajo. Es simplemente tomar toda la fase que me aportan cada uno de los ceros del sistema que tenemos menos toda la fase que me aporta cada uno de los polos que tenemos. En este caso tenemos 3 polos que los vamos a colocar aquí y vamos a tener un único cero que es el que me va a aportar claramente el controlador lead y esa ecuación me tiene que dar menos 180 para cumplir la condición de fase y garantizar que mi sistema sea estable en lazo cerrado. Y observemos que simplemente esto que está negativo, que es la fase de los polos, lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces la fase del único cero que tenemos, que la desconocemos, va a ser igual a ¿quién? A todas las fases de los polos que al pasarlo al otro lado queda con signo positivo. Y mire que ya tenemos todas las fases de los polos, de los 3 polos. Entonces las colocamos aquí que sería 148,5 más 110 más 17 y tenemos este que es de la condición de fase que es menos 180. Si resolvemos aquí esta suma vamos a ver que tenemos una fase de 95,5 grados. Es decir que mi cero que lo va a aportar el controlador lead tiene que aportar una fase de 95,5. Observe que como esta fase es mayor a 90, ¿qué va a pasar si es mayor a 90? Nosotros sabemos que los 90 grados están aquí evidentemente en 2,6. Entonces vamos a saber que mi cero, este cero que está aportando el controlador lead en este caso, va a estar ubicado en algún punto por acá. Todavía no sabemos, pero sí sé que va a estar al lado derecho de 2,6 porque es la única forma de que tenga un ángulo mayor o superior a 90 grados, en este caso de 95,5. Entonces hagamos el ejercicio, trazamos aquí el vector que va a conectar con mi polo. Aquí tenemos una fase que ya la calculamos que nos dio 95,5.
Y nosotros mire que acá hay un triángulo rectángulo, digamos que una forma de encontrar es, si aquí es 95,5, yo sé que aquí va a haber un ángulo, llamémoslo beta, yo sé que ese ángulo beta es simplemente, beta es igual, es el complemento, ¿cierto? 180 menos 95,5, eso me dice que ese ángulo beta es de 84,5 grados. Y con ese ángulo beta, mire que ahora yo necesito calcular cuál es la distancia, dónde es que está ubicado. Yo sé que está entre menos 2,6 y 2. Entonces yo sé que aquí hay una distancia que la voy a llamar como la distancia D. Entonces podemos calcular esa distancia D utilizando simplemente aquí trigonometría. Mire que esto es un triángulo rectángulo donde ya conozco esto. Puedo aplicar nuevamente la tangente, ¿cierto? Que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, donde yo desconozco el cateto adyacente. Tangente de beta es igual al cateto opuesto, que es 1,6 sobre el adyacente, que lo desconocemos, que es D. Y aquí podemos despejar esa distancia. Sería entonces la distancia es 1,6 sobre tangente de beta, que sabemos que es 84,5. Eso me da aproximadamente 0,15. Entonces yo sé que esta distancia de es 0,15. Si es 0,15, simplemente 2,6 le quito 0,15 para saber cuál es la ubicación de mi cero del controlador lead. Vamos a hacerlo por aquí al ladito. Yo sé que este cero, que desconozco su ubicación, me voy a ubicar aquí desde menos 2,6, le sumo esta distancia que sabemos que es 0,15 menos 2,45. Entonces este polo está aquí en menos 2,45. Entonces ya ubiqué mi controlador. Básicamente, mire que ahora la ecuación de mi controlador tiene un 0 en 2,45, que lo acabamos de calcular, tiene un polo que fue el que ubiqué arbitrariamente, que lo coloqué en 8, y ahora solo me hace falta determinar la ganancia de mi controlador LED para finalizar este proyecto de control y corroborar que efectivamente funciona. Para finalizar el proyecto y encontrar nuestra ganancia KC, que es lo que nos hace falta, aplicamos el criterio de magnitud, donde me dice que la magnitud de mi controlador multiplicado la planta tiene que ser igual a 1. Nosotros ya tenemos nuestro controlador, que es este, tenemos la planta, la magnitud tiene que ser igual a 1 y de aquí vamos a calcular KC. Entonces podemos despejar KC de aquí. Para hacer este cálculo de la magnitud, nosotros ya estudiamos cómo calcular la magnitud de un sistema. Básicamente, si nosotros repetimos aquí el lugar geométrico de las raíces que veníamos trabajando, cuando a mí me piden el criterio de magnitud, no es más que al tener mi lugar geométrico de las raíces me están pidiendo por la distancia que hay entre cada polo hasta el polo deseado. En este caso me están preguntando por la hipotenusa de estos triángulos rectángulos que estábamos formando. Recordemos que siempre para encontrar la magnitud, si colocamos por aquí la ecuación, la magnitud sería la hipotenusa, que solo es la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Entonces mire que acá tenemos 4 hipotenusas que vamos a calcular. Los polos los puse en amarillos y el 0 lo puse aquí en verde. La primera hipotenusa sería de este polo que tenemos acá. Mire que el adyacente, recordamos que es 2,6 al cuadrado, y el opuesto o el imaginario siempre es 1,6 al cuadrado. Este es el que siempre se va a mantener igual, y el único que está variando aquí en este caso sería el adyacente. Entonces raíz cuadrada de eso aproximadamente me da 30,6. Calculemos ahora este segundo. En este caso aquí el adyacente sería 0,6 al cuadrado más 1,6 y eso aproximadamente da 1,7. En este caso el adyacente sería 5,4 al cuadrado. Esto aproximadamente da 5,63 y me hace falta simplemente el de el polo aquí en verde, que sería H4. Ya tendría una distancia de 0,15 que ya la hemos calculado al cuadrado y esto aproximadamente me da 1,6. Entonces ya tengo todas las hipotenusas. Ahora puedo calcular aquí con el criterio de magnitud, simplemente despejando la ganancia proporcional del controlador, donde tenemos que, recordemos que este polo en el origen es el H1, este en 2 es el H2, este el insignificante era la hipotenusa 3 y el 0 era mi hipotenusa 4, y despejando KC, KC es igual al producto de las hipotenusas de los polos, de los 3, dividido el 10 que tenemos acá por la hipotenusa del 0. Si sustituimos lo que tenemos acá, realizando entonces esos productos, vamos a ver que la ganancia debe ser aproximadamente de 1,82.
Por lo tanto, nuestro controlador por avance o controlador lead queda de la siguiente forma: 1,82 que multiplica S más 2,45 sobre S más 8. Hemos finalizado, ahora vamos a verificar si cumplimos las condiciones o los criterios de diseño, y para eso nos tenemos que ir a un software computacional como Python o como MATLAB. Antes de eso, déjame informarte que yo tengo un curso premium para que aprendas a utilizar el software de MATLAB enfocado principalmente en los sistemas dinámicos y en los sistemas de control. Este curso lo tengo tanto en español como en portugués en la plataforma de Udemy. Y si te matriculas a este curso, obtendrás un certificado de aprobación una vez lo finalices, el cual podrás colocar en tu currículo, en tu LinkedIn, para mejorar así tu nivel académico y nivel profesional para los sistemas de control. De hecho, en ese curso de control, pues te enseño a hacer este ejemplo por código directamente, sin necesidad de hacer todos estos cálculos engorrosos que hemos acabado de hacer. Y adicionalmente, en este curso también te enseño a emplear el Control System Designer, el cual es una herramienta muy poderosa de MATLAB para desarrollar diferentes tipos de controladores, entre ellos los controladores lead y lag o controladores por avance y por atraso. Si accedes al curso con los links que te estoy dejando en este video o en mi sitio web, obtendrás un cupón de descuento en la matrícula. Dado que si buscas los cursos directamente en Udemy no tengo cómo darte este cupón, pues tendrás que pagar las altas comisiones de Udemy. Recuerda que todos los enlaces te los dejo aquí en la descripción de este video y también te lo dejo en esta tarjeta ya con el cupón totalmente aplicado. Te veo dentro del curso. Ahora sí, vamos a ver cómo nos quedó la implementación de nuestro controlador y ver si efectivamente cumple con los criterios de diseño. Inicialmente comenzamos limpiando todo y vamos a digitar la función de transferencia de nuestra planta, que es con la que estamos trabajando. Mira que es una función de transferencia de segundo orden. Posteriormente vamos a hacer nuestro controlador lead, donde la ganancia era 1,82, nuestro 0, mire, es 2,45 y nuestro polo es 8. Entonces el controlador C simplemente es la ganancia que multiplica a la función de transferencia del 0 sobre el polo. Una vez tenemos esto, podemos elaborar nuestro lazo abierto, que sería simplemente el producto del controlador por nuestra planta, donde básicamente tenemos esto: el controlador por la planta, es decir, solamente multiplicando ambos bloques sería nuestro lazo abierto L, y después claramente vamos a hacer nuestro lazo cerrado aquí en MATLAB. Vamos a ver el RLOCUS o el lugar geométrico de las raíces ya con el controlador incluido. Recuerda que el RLOCUS siempre lo hacemos con la función en lazo abierto, y aquí en lazo cerrado lo voy a llamar como H. Usamos la función de feedback donde estamos usando L, que es nuestro lazo abierto, con una realimentación unitaria. Vamos a verificar la respuesta para ver si atendemos los criterios de diseño. Para eso vamos a hacer un step o un disturbio del tipo escalón en la entrada, y vamos aquí con step info a analizar si realmente obtuvimos el máximo sobreimpulso solicitado, que era menor a 5%, y si el tiempo de estabilización es inferior a los 2 segundos. Y por qué no, también podemos mirar la ubicación final de los polos y ceros de este sistema. Si ejecutamos la simulación, aquí simplemente le hice algunos ajustes para que quedara visualmente más bonito. No obstante, ese código que estamos viendo te lo dejo en la descripción de este video, aquí en el sitio web de Control Automático Educación. Vamos a ver el lugar geométrico de las raíces. Mire, tenemos los dos polos de la planta. Evidentemente habíamos puesto nuestro 0, mire que quedó por delante de nuestro polo deseado. Aquí les pinté el polo deseado, aquí en rojo. Mire que por acá nuestro polo insignificante, y efectivamente vea que gracias al cálculo de la condición de fase hicimos que el lugar geométrico de las raíces efectivamente pasara por ese polo deseado. Vamos a ver la respuesta transitoria, que es la que nos interesa. Mire acá, la respuesta transitoria, si analizamos, vamos a darle clic derecho, la característica, vamos a darle el tiempo de pico, peak response. Vamos a ver que el tiempo de pico es de 4, entonces está por debajo del 5%, y vamos a ver aquí nuevamente clic derecho, características en Serial Time. En Serial Time, míralo acá, el Serial Time está en 1,81, está por debajo de los 2 segundos, es decir que cumplimos con los dos criterios de diseño, los cuales me habían pedido que tenía que ser inferior al 5% y el tiempo de establecimiento inferior a 2 segundos. Si vemos finalmente,
Esta es la ubicación final de los polos. ¿Cómo quedaron después de aplicar esa ganancia de ese controlador? Pues uno de los polos, el más insignificante, se acercó un poco, más o menos aquí en 4,8. Mire, aquí quedaron mis dos polos dominantes, que los ubicamos ahí en menos 2,6, más o menos 1,6, y que aquí me quedó el 0, mire, en 2,45. Entonces, básicamente ahí tenemos todo. Mire que acá simplemente modifiqué un poco el código solo para mostrarlo un poco mejor, y también lo podemos ver aquí donde vemos el sobreimpulso. Efectivamente, es de 4,02%, y el tiempo de establecimiento es 1,81, demostrando que pudimos cumplir con los criterios de diseño. Entonces el controlador LED lo que hace es mejorar el transitorio de mi sistema. En este caso en particular, él llegó aquí a 1 es porque la propia planta ya tenía un polo integrador. Sin embargo, si esta planta, si lo vemos aquí, este G, si él no tuviera este polo integrador, si usted despeja ese, o sea, si él no tuviera ese polo integrador, él no iba a llegar perfectamente a el set point, pero eso no hace parte del controlador LED. El controlador LED no se preocupa por llegar al set point. Para eso tenemos que agregar el controlador lag. El controlador LED únicamente lo que él se preocupa es hacer con que esta dinámica sea más rápida, que tenga menos pico, sin importarse en el valor final o en el tiempo estacionario. Entonces, espero que te haya gustado este video. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo sobre control. Te invito a que veas el próximo video del controlador lag, que vea todas nuestras listas de reproducción y matricúlate a mis cursos premium en Udemy, que aquí en el sitio web te los dejo todos con descuento. Así que te veo dentro de mis cursos. Hasta luego.